Muy buenas tardes, qué bueno que ya estamos aquí juntos en la mesa, listos para explorar palabras, explorar sus historias, divertirnos un ratito con el lenguaje, aprender. Y pues miren, en este día vamos a tocar un tema muy interesante porque pasa como en otras cosas también con el lenguaje. Cuando uno busca explicarse el origen de algo, pues generalmente, por un lado, está el camino, vamos a decir, científico, en el que metódicamente y siguiendo ciertos procesos podemos llegar a entender el origen de alguna cosa. Pero también está el otro camino, el camino de querer explicarse las cosas de una manera sin preocuparse porque todo esté debidamente soportado. Y es entonces cuando nacen las leyendas, nacen los mitos, y a veces los mitos se propagan, y a veces se convierten en verdades, porque eso es lo que se conoce. Esto ocurre también en el lenguaje. Así que en esta ocasión, pues yo los voy a invitar a que me acompañen en un viaje por las redes sociales para ir buscando estas historias, estos mitos. Pero bueno, aquí en esta mesa vamos a dar la contraparte, decir, bueno, sí, pero, y entonces vamos a comentar lo que pensamos que es algo más soportado de las diferentes historias que vamos a visitar. Va a estar interesante el viaje, así que prepare su maleta, vamos a hacer un viaje rápido. Pero antes, pues ya lo sabe, ¿ya está listo para el juego de palabras? Bueno, en esta ocasión lo invito a que encuentre palabras de cosas que tenemos en la cabeza, en algún lado de la cabeza. Así que adelante con el juego de palabras. Pues ya ve así con esta musiquita que invita a moverse, un cambio aquí que nos da producción, muy bonita música, y que pues que nos despierte la creatividad para que usted pueda descifrar esas 4 palabras que, como le digo, son cosas que tenemos en la cabeza. Ahí viven, ahí se ubican, ahí habitan esas palabras dándole nombre a algunas partes. Pues bueno, también déjeme decirle que en esta ocasión, aprovechando que acaba de pasar la Feria del Libro y que estuvimos ahí interactuando con escritores, pues tenemos un libro muy interesante. Miren, aquí tengo en la mesa La Ruta del Olvido de nuestro buen amigo escritor David Canales Martínez, a quien tuvimos el gusto de entrevistar ahí en la feria. Es un libro muy interesante porque arma David una historia de un personaje que va visitando las diferentes cantinas, los diferentes bares aquí de la zona metropolitana de Monterrey, y de alguna manera pues va conectando un poquito con la historia de estos lugares, que cuando uno se mete se ve que es interesante, muy interesantes reflexiones. Así que miren, ahí está el teléfono 81 20 20 88 65 para que vía voz participe con el juego de palabras. Y también ya tengo aquí en la mesa el celular, el número que es el 812-611-3535, en donde espero sus mensajes. Mira, aquí ya lo tengo para recibirlos personalmente. Bueno, mientras, ahora sí, vamos a empezar ya con estas historias. Como le decía, nos vamos a ir a las redes sociales. Las redes sociales están llenas de explicaciones de las cosas. No todas son confiables, pero no por eso dejan de ser interesantes. Vamos a empezar con una que a mí me gustó mucho cómo se narra esta historia, este mito, pero que está muy difundido. Seguramente a usted le puede llegar en cualquier momento allí a las redes sociales esta historia que vamos a ver para tratar de explicar la expresión salvado por la campana. ¿Sí la ha escuchado? Bueno, lo invito a ver este video y regresamos comentando. Adelante con Salvado por la Campana.
Salvado por la campana es una expresión antigua, muy antigua. Y tiene un significado horripilante. En la Edad Media, por el miedo al contagio de enfermedades, por el horror de la peste y otras epidemias, le preparaban el entierro a cualquier persona que pareciera muerta. No se mueve, ya está muerto. Llévenselo. Los lugares para enterrar a los muertos eran pequeños y no había espacio para todos. Los ataúdes se abrían, se sacaban los huesos de unos difuntos y se metían otros cadáveres. A veces, al abrir los ataúdes, se veían arañazos en la madera interior, incluso tierra removida. Habían sido Enterrados vivos. En esa época surgió la idea de amarrar a la muñeca del difunto una cuerda, pasarla por un agujero del ataúd y atarla a una campanilla que se alzaba sobre la tierra. si el muerto estaba vivo, solo tenía que tirar la cuerda y sonar la campanilla. Sáquenlo de la tumba. Está vivo. Por precaución, un familiar se quedaba al lado del ataúd durante 3 días. De ahí surge la expresión: Salvado por la campana. Pues como ve, qué macabra historia para dar explicación a la expresión que a veces usamos mucho. Híjole, me salvó la campana. Lo decimos generalmente cuando pues hay algún detalle que cuando ya parece que estamos perdidos viene a nuestro auxilio y salimos adelante. Por un pelito decimos a veces también. Pero fíjense, esta es una de esas historias que uno quisiera que fueran ciertas, pero no. Así que si a usted alguna vez se la vuelvan a contar, pues disfrútela, pero no se la crea, porque ¿en qué nos basamos para decir que no es así? Miren, es cierto, allá por el siglo XVII, XVIII se generó una fobia, había un miedo tremendo en Europa por ser enterrado vivo, porque en efecto, sí han sucedido casos de que a personas las sepultan y luego cuando van a abrir la tumba se ve que la persona sí estaba viva y pues ahí murió asfixiada. Pero vamos, de esa fobia que nació de ese miedo, sí, efectivamente, por allí en la historia hay documentado que se empezaron a inventar ataúdes de seguridad. O sea, ¿qué hacer en caso de que esté yo en el ataúd? Despierto, estoy vivo, ¿qué hago? Entonces había mecanismos. Y sí, uno de ellos era una campana que estaba afuera. No sé si por ahí tengamos alguna imagen que nos muestre a este tipo de ataúd, que por ahí andan imágenes. Y de esa idea, seguramente quien acuñó esta historia, pues en eso se ha basado. Dijo, pues por eso dicen que me salvó la campana. Pero ¿en qué nos basamos para decir que esto no es posible? Bueno, primero, porque cuando nos ponemos a buscar en la documentación, periódicos antiguos, libros antiguos, no hay ninguna aplicación de la frase que se relacione con que se haya liberado a alguien de la muerte así. Además, las frases cuando empieza a aparecer no hay muy antiguas, todas parecen aparecer hasta el siglo XX, cuando se empieza a usar. De manera que esto nos lleva a concluir que el verdadero origen de Me salvó la campana está en el boxeo. Porque en el boxeo es clásico. ¿Cuántas veces los aficionados al box no escuchan que un boxeador cuando ya parece que lo van a noquear,
En eso suena la campana y eso significa que terminó el round. Y entonces va el manager y casi arrastrándolo se lo lleva a su esquina y los comentaristas eso dicen, lo salvó la campana, lo salvó la campana. Bueno, de ahí tomamos la expresión para aplicarla en el mundo real. Entonces, aquella historia de tétrica, pues no tiene un fundamento, pero no deja de ser interesante porque sí guarda algunas verdades. De hecho, a esta fobia, a ser enterrado vivo, a este miedo, tiene un nombre. Se le llama tapefobia, que algunos prefieren decir tafofobia, que para mi gusto es más apropiado, porque se forma de tafos, griego, que significa tumba, y fobia, que es miedo. Tafofobia, miedo a la tumba, miedo a ser enterrado vivo. Pero bueno, da para platicar, así que ahí queda el primer mito ya desmantelado y nos quedamos con que el boxeo es el origen de salvado por la campana. Vámonos con la segunda. La segunda es una expresión que también yo creo que ustedes por ahí la han de haber escuchado muchas veces. Cuando alguien está así distraído, como de pronto puedo estar yo y me dicen, oye, estás en babia, ponte listo. Estar en babia es como estar ausente, estar pensando en otra cosa. Pero ¿de dónde viene esta expresión? Bueno, vamos a seguir este viaje por las redes sociales, acompáñenme y vamos a buscar una opinión de cuál es el origen de la expresión estar en babia, por estar distraído. Adelante con estar en babia. Saludos amigos de En Buen Español. Hablemos ahora del origen de la expresión quedarse en babia. Decimos que una persona se quedó en babia para referirnos a que se quedó distraída, como desconectada o ausente del mundo. Resulta que Babia es el nombre de una pequeña comarca, poco conocida, que queda en España, en la provincia de León. Durante la Edad Media, los reyes de León eligieron esta comarca para irse de casa, para descansar, para refugiarse de los problemas del reino. Así que cuando estaban en babia, estaban en otro mundo, distrayéndose. Cuando surgía algo importante en el reino y preguntaban dónde estaba el rey para resolverlo, la respuesta era, el rey está en babia. ¿Ves? Conocer los orígenes de nuestras palabras y expresiones nos ayuda a enamorarnos más de nuestro idioma, lo que nos motiva a siempre hablar y escribir en buen español. Bueno, ahí está una explicación que también es un mito, porque aquí esta historia de los reyes estresados, reyes que para quitarse el estrés se iban a vacacionar a babia, y por eso estar en babia era estar ausente, pues no, fíjense, porque si exploramos el origen de la expresión, esta sí que es muy antigua, nos lleva a que el uso de la palabra babia más bien se aplica al estar así distraído, ausente, como atontado, y la única razón es porque el parecido fonético que tiene babia con palabras que tienen ese significado. Vamos, palabras como baboso, ya ve que dices, ay, no seas baboso, baboso es así cuando estás muy tonto, o ay, se te cae la baba, va. Y la raíz de todo esto es pues ese prejuicio que hay de, pues cuando hay personas a veces que tienen alguna deficiencia mental y que tienen dificultades para articular palabras, pues sí, a veces tienen salivación, lo que le llamamos baba, y se relaciona la baba con la falta de entendimiento. Y de ahí nacieron esas palabras, baba, baboso, la misma palabra bárbaro, fíjense, bárbaro, les decían así porque los tenían como ignorantes. Y babieca era una palabra también ya antigua que también se usaba para eso, y de ahí naturalmente es decir, ay, eres de babia, que a veces así se decía, es que como decir eres baboso, eres de babia, pero ya por el puro parecido. Y luego estar en babia, pues era eso, estar como tonto, como ausente, como oído. Pero eso de la historia de los reyes estresados, pues no tiene la verdad que ningún soporte, sin embargo, es la que se cuenta por casi todos lados en los rincones de la red. Entonces, segundo mito, desmontado.
Y bueno, nos tomamos el respiro, vamos a ver otra vez el juego de palabras para que usted se anime, participe. Y regresando, le seguimos viajando por la red buscando mitos. Adelante con el juego de palabras. Bien, ya estamos aquí de vuelta, gracias por sus mensajes, ya los estoy recibiendo, los primeros de ellos, la mayoría ya muy acertados. Y también les comento que en las cortinillas, esos mensajes que metemos entre bloque y bloque, esta vez estamos recordando también a un escritor que falleció hace unos meses, Armando Martínez, del cual al ratito platicamos un poquito más. Él falleció ahora Armando Ramírez, perdón, el autor de un libro muy popular, Chinchín el Teporocho, que también va a ser tema de este programa. Pero bueno, al ratito comentamos. Mientras, pues, sigamos con la inercia de los libros y le damos la bienvenida a nuestra amiga y compañera Mariana García Luna para ver qué recomendación literaria nos trae para hoy. Adelante, Mariana. Hola, ¿qué tal? Bienvenido aquí a su programa Palabras sobre la Mesa. Ya sabe, yo aquí un martes más con recomendaciones literarias que yo espero que sean de su agrado. En esta ocasión traigo una novela de una de estas grandes escritoras de mis favoritas, Yoconda Belli. Ya le he traído algunas otras recomendaciones acerca de ella. En esta ocasión le traigo esta gran novela que se llama El pergamino de la seducción. Aquí Yoconda Belli hace un paralelismo entre la ficción y la no ficción, porque por una parte cuenta la vida de Juana la Loca, la otra, ficcionadamente, cuenta la historia de alguien que se supone que es descendiente de Juana la Loca. Es una chica, es una adolescente, y entonces es la manera en que ella va juntando las dos historias. Le voy a leer un fragmento del inicio. Manuel dijo que me narraría la vida de Juana de Castilla y su locura de amor por su marido Felipe el Hermoso, si yo aceptaba ciertas condiciones. Era profesor de la Universidad Complutense. Su especialidad era el Renacimiento español. Yo aún estudiaba en la escuela secundaria. Tenía 17 años y desde los 13, desde la muerte de mis padres en un accidente aéreo, estaba interna en un colegio de monjas en Madrid, lejos de mi pequeña patria latinoamericana. La voz de Manuel dejaba dentro de mí un rastro denso. Era una marejada en la que flotaban rostros, muebles, cortinajes, los abalorios y rituales de tiempos perdidos. ¿Qué condiciones?, pregunté. Quiero que levantes con tu imaginación los escenarios que te describiré, que los veas y te veas en ellos, que te sientas como Juana por unas horas. No te será fácil al principio, pero un mundo construido con palabras puede llegar a ser tan real como el haz de luz que ilumina tus manos en este momento. Está científicamente comprobado que el cerebro tiene una similar reacción cuando vemos una vela encendida con los ojos abiertos, que cuando la imaginamos con los ojos cerrados. Podemos ver con nuestra mente y no solo con los sentidos. Dentro del mundo que evocaré, si aceptas mi propuesta, tú personificarás a Juana. Yo conozco los hechos, las fechas. Puedo situarte en ese tiempo, en los olores, colores y entornos de entonces. Pero en mi narración, porque soy hombre, y peor aún, historiador racional y puntilloso, faltará, siempre me falta, lo interior. No puedo, por más que trate, imaginar lo que sentiría Juana a los 16 años viajando en la nave capitana de una armada, compuesta por 132 embarcaciones, a casarse con Felipe el Hermoso.
Pues bueno, yo creo que este inicio es muy interesante y bastante intrigante. Vamos a ver qué sucede. Pero usted cuénteme, lea la novela, escríbame a Facebook, a Instagram, a Twitter, me encuentra como Mariana García Luna y yo aquí lo sigo viendo cada martes. Muchas gracias, nos vemos prontito. Adiós. Muchas gracias, Mariana. Pues como siempre, vamos a tomar nota de tus recomendaciones. Gracias. Oiga, pues sigamos este viaje entre las redes sociales buscando historias, buscando mitos que han tratado de explicar frases, han tratado de explicar palabras, pero pues bueno, cuando ya tratamos de someter esas explicaciones al análisis histórico, pues no pasan, entonces hay que ir a buscar el verdadero origen. Otra de las historias muy difundida, y esa se las van a estar pasando una y otra vez, es cómo se explica la palabra teporocho, a propósito de teporochos. Hay una historia que se cuenta mucho y que también por ahí encontramos un video que pues es una muestra de esto. Vamos a verlo primero y luego comentamos. Así que adelante con el mito de teporocho. ¿Cómo nació la palabra teporocho? Se cuenta que hace muchos años, a principios del siglo XX, un vendedor de la Merced tuvo una idea que aliviaba la resaca: una infusión de té, canela y naranja, a los que se le añadía un piquete de aguardiente. El costo de esta preparación era de solamente 10 centavos. Esta bebida era un agasajo para los borrachines de la noche anterior, pero un puesto cercano a estos milagrosos tés vio en esta idea una oportunidad económica muy redituable. Entonces ofreció la misma cura, pero con 2 centavos menos del valor. La milagrosa cura, pero más económica, fue aplaudida por sus seguidores. ¡Vamos por el té por 8! Fue una popular frase entre los borrachines del barrio. Con el tiempo, el término se hizo tan popular que era la manera de referirse a los borrachines que andaban en la calle con su botella en mano. Pues ya ve, muy simple, té por 8, pues a cualquiera se le ocurre, es un té por 8. Pues ha haber sido porque los daban a 8 centavos. Se arma la historia, se empieza a contar y ya todo el mundo la da por cierto. Pero en realidad nadie da una referencia exacta de que hayan existido esos tés de a 8 centavos. Sin embargo, por otro lado, cuando ya se empieza uno a meter a las documentaciones pues más antiguas, de más tiempo, y te encuentras en que en el sur del país, existió, y todavía, fíjense, en algunos pueblos todavía existe, una bebida a la que le llaman teporocha. Es una bebida así de muy barata, ¿no? Hecha de aguardientes, ahí esa teporocha, y yo creo por lo mismo que no son bebidas muy finas, quienes las consumen, pues prácticamente se pierden, se confunden y empiezan a actuar irracionalmente. Si de por sí tomando y actúas así, pues es con esa peor. Y entonces esa teporocha se llama así, es una palabra de origen náhuatl, nada que ver con un té por 8 centavos, no. Teporocha está relacionada con una palabra náhuatl que podríamos decir que se podría leer tepotzoa, que puede significar algo así como enloquecerse, aturdirse, perderse. ¿Y qué es lo que hace la bebida? Bien, ahí en la imagen tenemos una reproducción de lo que podría ser una bebida teporocha ya modernizada. Pero sí, o sea, digamos, está en la esencia de esta palabra el tepolocha, tepolosa, y en náhuatl ese es el sentido: perderse, aturdirse, actuar irracionalmente. Entonces tiene sentido. Si te tomas una teporocha, es una teporocha que te va a aturdir, que te va a hacer perderte. Y por lo tanto, al rato, el que la toma, pues ya es un teporocho, el que toma teporocha, así de simple. Así que nada que ver ese té de a 8 centavos, pero es una buena historia. Entonces, bueno, pues así de este tipo de historias podemos sacar más. Yo creo que alcanzamos a ver rápidamente una muy corta, que es el origen de la palabra chamba. Es breve, así que vamos a ver la historia que encontramos en la red y la comentamos súper rápido. Adelante con chamba.
Chamba proviene de cuando los mexicanos pedían trabajo en el Chamber of Commerce en los 40s. Al principio, chamba se usaba para los trabajos informales o mal pagados. Un sinónimo utilizado en el norte de México es jale o jalar, pues durante el Porfiriato era muy solicitado jalar cuerdas para sacar material de las minas. El náhuatl xali, que significa arena, alude a los montículos acumulados fuera de la mina. Con la explicación que se da para la palabra chamba. Dicen, se la llevan muy fácil. Chamba viene de Chamber of Commerce, o sea, Cámara de Comercio en inglés, y que se acuña cuando los de aquí de México se empiezan a ir a trabajar allá y van a la Chamber a buscar trabajo. Chamber, pues sí, se parece a chamba, 1940, ese es punto clave. Aquí es donde está el punto de cómo se hace el análisis histórico. Si esa cámara se establece en 1940, pues yo esperaría que la palabra chamba que yo busque en periódicos, en libros, etcétera, solamente aparezca de 1940 hacia el futuro. Es lógico, ¿no? ¿Qué dirían ustedes si de pronto, revisando un diccionario de 1895, lo abren y encuentran la palabra chamba y que ahí diga, se los voy a leer tal cual: chamba, oportunidad, ganancia, negocio, y luego también trabajo, ocupación y hasta diversión? Pues no, aquí ya está documentada en 1895 la palabra chamba con el sentido de un trabajo, una ocupación. Entonces, automáticamente, por pura lógica, hay que descartar que la palabra nació en 1940, si no, pues ¿cómo pudo viajar al pasado? Así es lo que yo le llamo que no soporta el análisis histórico. Ya buscando les encuentro uno que chamba en origen era una palabra que manejaban en portugués para referirse a algo que se hacía por chiripa, por suerte. Entonces, oye, me salió una chamba, una suerte, o sea, que podía ser cualquier cosa, pero también podía aplicar a un trabajo. Ahí andas sin hacer nada y de pronto te dan un trabajito, aunque sea temporal. Hoy me salió una chamba, una oportunidad de por lo menos ganarme unos pesos. Entonces el origen es ese, en el portugués chamba, que tiene ese sentido de oportunidad. Y ya después agarra ese sentido de trabajo, que es como lo usamos nosotros. Bueno, vamos a seguir con más, pero pues no deje de llamarnos. Mire, aquí tenemos la ruta del olvido para alguno de ustedes que nos llame para participar en el juego de palabras. La ruta del olvido para David Canales, del autor David Canales Martínez. Vamos a ver otra vez el juego de palabras y anímese, llámenos para que participe. Adelante con el juego de palabras. Gracias, aquí recibiendo más mensajes de ustedes. Anímese, todavía hay tiempo, ya sabe, 2020-8865 con su prefijo que ya hay que ponerle. Ahí está, mire, 8120-8865. Y además aquí tengo para que me escriba, aquí sí, pura vía mensaje, el 812-611-3535 para participar en el juego de palabras, que un ratito más lo volvemos a ver. Pero antes, mire, pues vamos a seguir con estas historias, estos mitos que nos hablan. También tienen esa parte interesante de cómo la mente humana lo que no sabe lo inventa, porque no es capaz de quedarse sin explicarse algo. Y entonces por eso nacen esas explicaciones, pues vamos a decir como leyendas, como mitos, pero que no dejan de ser interesantes.
Y miren, pues ahora, como les decía, de este escritor Armando Ramírez, que recién murió, ahora en julio, él fue un escritor de extracción popular. Él es originario de ese barrio de Tepito, ese barrio populoso allá en la Ciudad de México, y de allí salió para empezar a promover la cultura popular, escribiendo libros, participando en programas, haciendo artículos en periódicos, y aunque no fue un escritor de corte académico, sí lo fue de corte popular y muy reconocido. De hecho, dejó mucha obra escrita. Y entonces me pareció interesante, bueno, aparte de darle un poquito de recuerdo a su nombre, por ahí me encontré que también él nos deja una historia que encaja en el tema de este programa, y justamente para tratar de explicar el origen del lugar de donde él proviene, Tepito. Entonces, vamos, los invito a ver esta historia que nos dejó ahí Armando Ramírez para explicar el nombre Tepito. Adelante. Vamos aquí con Ramiro, que Ramiro es orgullo del barrio de Tepito, cantante, bohemio, poeta y por supuesto gourmet de los tacos de tripa. Sí, muy ricos los taquitos de tripa. Si hay un lugar en la Ciudad de México que sean los clásicos tacos de tripa, son aquí en Aztecas, en Tepito, maestro. En Tepito, los tacos de tripitas. Pues, y ya aprendió por qué Tepito se llama Tepito. bueno, hay 2, 3 versiones. A ver, platíquenos. Una de ellas es que cuando el rondín de los policías, uno le dijo al otro, si pasa algo yo te pito. Y si pasa ya contigo algo, pues tú me pitas. Gracias. ¿Ya vio? Como hay algunos habitantes de Tepito, como Ramiro, que sí se saben la leyenda de por qué Tepito se llama Tepito. Y bueno, ok, yo se la cuento también, tío Alberto. Cuentan las abuelitas, y aquí está el señor que no me va a dejar mentir, que decían que en la época de la Nueva España había los llamados serenos, que iban a dar el rondín, incluso anunciaban las 12 y sereno, y estas eran las orillas de la Nueva España. Entonces, de castigo, mandaban a los serenos a dar un rondín por un lado y por otro, pero como les daba miedito andar por acá, entonces un sereno le dice al otro, mira, para ahorrarnos tiempo, tú te vas por la izquierda y yo me voy por la derecha, y si te pasa algo, me pitas, y si me pasa algo, te pito. Y entonces dicen que comenzaron a dar el rondín a las 12 de la noche, las 12 y sereno. Pero ¿qué creen? A las 3 de la mañana no aparecía el que había propuesto pitar. Y entonces dicen que a la mañana siguiente apareció este sereno sin cabeza, y que en las noches, en las madrugadas, se le parecen a los noctámbulos esa voz que dice, sí, tío Alberto, sí, exacto, esa voz que sale de ultratumba y dice, si me pasa algo, te pito, te pito, te pito. Y así, de Tepito, quedó el nombre para ese barrio tan populoso y tan conocido en México. Pues se parece al T por 8, ¿no? O sea, Tepito, pues le damos un sentido a lo como está nuestra lengua ahora, y ya creamos la historia, y entonces ya queda como una explicación popular para darle salida a esa curiosidad. Bueno, ese es el mito. La realidad, que aquí vamos a decir lo más probable, porque también pudiera haber sus incertidumbres, pero el lugar existe desde tiempos precolombinos, o sea, antes de la conquista ya existía por esos rumbos un lugar que los mexicas, aztecas, lo conocían como Teocaltepitón, algo así podría haber sonado. Teocal significa templo, de teos, deidad, cal, casa de la deidad, templo. Y la palabra náhuatl, tepitón, encierra el sentido de algo pequeño, o sea, de poco tamaño. Entonces, los estudiosos del náhuatl encuentran que Teocaltepitón no es otra cosa más que templo pequeño, que seguramente allí lo hubo, en ese lugar, y por eso así se llamó ese nombre. Cuando entra ya la etapa colonial, se sigue llamando Teocaltepitón, pero está muy largo, al rato ya se acorta Tepitón, y Tepito se acorta para darle ya un sentido más
ha llegado al español, como ocurre con muchas palabras. Entonces este mito de los serenos, que te pito por si te pasa algo o me pitas por si te pasa algo, pues es eso, una invención de la mente para poder darle salida a una curiosidad. Entonces lo más probable es que se trate de una herencia de la lengua náhuatl. Pero bueno, esto nos dio oportunidad de conocer también al escritor Armando Ramírez y recordarlo también en este espacio. Vamos con la última de las historias que andamos por ahí visitando para buscar mitos. Y el uno que no puede faltar, porque también está muy extendido, es eso, para explicar que por qué si tú te llamas José, los demás te digan Pepe. ¿Qué tiene que ver José con Pepe? Bueno, esa historia muy difundida, ahora nos la cuenta un youtubero español. Vamos a escucharlo. Adelante con Pepe. Hola chicos, ¿qué tal? Bueno, en este vídeo vamos a explicar una curiosidad de la lengua. Los que hemos estudiado un poco de filología, pues sabemos un poquito del tema. Hoy me refiero a los que os llamáis Pepe, ¿vale? O bueno, José, ¿no? Hay gente que me ha preguntado, tengo alumnos que se llaman José y le llaman Pepe, y me dicen que, bueno, que de dónde viene eso de Pepe, ¿no? De dónde viene la palabra Pepe, eso de, oye, mira, José, yo me llamo José o José Antonio, ¿por qué me llaman Pepe? ¿Vale? ¿De dónde viene eso de Pepe? Bueno, pues eso de Pepe no es un diminutivo ni nada de eso, viene del latín, ¿de acuerdo? Viene de una expresión latina. Concretamente viene de una expresión latina que tiene que ver con la Biblia, ¿de acuerdo? A San José, el marido de la Virgen María, según la Biblia, pues él era lo que se llamaba el padre putativo de Jesús, es decir, el supuesto padre no carnal de Jesucristo. Entonces, en la Biblia a San José se le refería como pater putatis de Jesús, ¿vale? Pater putatis. Tenéis la expresión justo por aquí abajo, ¿vale? Por aquí la tengo escrita, ¿vale? Esa es pater putatis, significa padre putativo. Entonces, de la abreviación pater putatis, PP, ¿vale? De ahí viene el nombre de Pepe, ¿de acuerdo? El sobrenombre de Pepe. Cogemos la primera P, pater, y la segunda P, putatis, y la juntamos. Y ya tenemos como Pepe, ¿no? Como el nombre del partido político, ¿vale? Pues Pepe viene de ahí, de pater putatis, era el padre putativo de Jesucristo, San José. Así que bueno, a los que os llamáis José, pues bueno, enhorabuena por vuestro nombre y un abrazo muy grande, Pepes y Pepas, desde aquí, ¿vale? Venga, un beso y nos vemos en los siguientes vídeos, pues contando curiosidades y más trucos, ¿vale? Fíjense qué curioso cómo se acuñan estos mitos, estas historias, basado en coincidencias. Es correcto lo que él dice, que en efecto, en ciertos ámbitos religiosos, a San José se le reconoce como pater putativus, que en latín significa como padre adoptivo, que es lo que fue San José de Jesús. Y sí, si tú lo abrevias, pater putativus, Pepe, dice, pues por eso les dicen Pepes a los Josés. Y así queda esta historia, se propaga y en todos lados se cuenta. Pero no, fíjese que no es cierto. Si a usted se le habían contado, tampoco. No se quede con esa idea, porque la realidad es que ese de manera de llamarle a los Josés Pepe tiene que ver con una pronunciación antigua de José, que todavía la podemos encontrar en otros lados. Giuseppe, ¿le suena Giuseppe? Giuseppe, en italiano se usa todavía, en español antiguo era, así los escuchaban, o sea, Giuseppe. Y entonces, ¿qué pasaba? Como todos los nombres de cariño, esos nacen en el ambiente familiar. Imagínense un niño pequeñito que le ponen ese nombre, Giuseppe, y empieza el niño a empezar a hablar y le preguntan, ¿cómo te llamas?
pues en vez de decir Giuseppe, porque apenas empieza, él dice Pepe, o sea, es lo que puede él pronunciar. Y entonces eso se queda, ya los mayores le empiezan a decir Pepe, como ocurre también cuando alguien se llama, por ejemplo, Ramón, Ramoncito, ¿cómo te llamas? Monchito, es Monchito, que luego ya cuando crece se hace Moncho, y así nacen ese tipo de nombres de cariño. Entonces, Pepe no es más que la pronunciación infantil de Giuseppe. Y por eso también en otros lados a los José le dicen Chepe, porque era Giuseppe y se quedó Chepe. Entonces, eso coordina exactamente. Entonces, con esos argumentos desmontamos el mito de que Pepe tenga que ver con San José y con el Pater Putativus. Así es esto, puede ser lo interesante. Pero bueno, miren, es ya la última oportunidad para que usted participe en el juego de palabras. Así que vamos a verlo y anímense, pues todavía queda tiempo. Adelante con el juego de palabras. Muchas gracias, aquí todavía tomando los mensajes últimos y bueno, agradeciendo también sus comentarios. Pues nos encanta también saber que pues de alguna manera compartimos el gusto por estas historias. Siempre el lenguaje nos da buenos momentos viéndolo así de esta manera. Y miren, pues otra faceta importante o interesante del lenguaje es esas palabras que de pronto nos sorprenden. Son palabras que pudieran parecer muy raras, pero que existen y que de pronto uno les brinca como si fuera una liebre en el camino y te sorprenden. Y de ahí se me ocurrió que presentarles algunas palabras que podríamos decir de ellas. Si no vieras que están en el diccionario, no creerías que existen. Fíjense, la primera de ellas es una palabra que me acabo de topar hace poco en un libro del que les comenté algo hace poco, de el padre Laris, de Historia de Modismos. La palabra es cuidam, así con Q, se escribe con Q, cuidam. Él la usa, cuidam. Por ahí está subrayada la página donde la encontré y hasta él la pone en mayúsculas, como que le llamó también la atención, pero la usó, cuidam. ¿Qué significa ese cuidan para ahí en el contexto que lo usa él? Es como decir alguien indeterminado. Y fíjense, ahí está la definición en el diccionario, que existe en el diccionario de la Real Academia Española. Yo no alcanzo a llegarlas muy bien desde aquí, pero hacia grandes rasgos se aplica para alguien indeterminado, como decir un fulano, un mengano, un cuidan. Qué raro se oye, ¿no? Decir, no, hombre, ahorita que venía para acá, un cuidan ahí me paró y me pidió dinero para el camión. Un cuidan, qué raro, ¿no? Pues yo si no me lo hubiera visto que está en el diccionario, no lo hubiera creído, pero existe, ahí está. La usó este autor, ya me la aprendí yo y ya la compartí con ustedes. Así que ahí está, para cuando la quieran usar, que quieran sorprender a alguien, un cuidan. Pero hay más. Tenemos la palabra panglosiano. ¿Les suena esa palabra panglosiano? Miren, por ahí la tenemos. Ahí se dice que se caracteriza por un optimismo desmesurado e ingenuo. Fíjense, y esta tiene que ver con un personaje de una novela. Esto yo no lo sabía. Conozco la novela, de hecho sí la leí, de una novela de Voltaire que se llama, ahí no alcanzo a ver,
Ay, se me fue. Pero bueno, el asunto es que el personaje era un personaje muy optimista, exageradamente optimista. Y entonces a alguien de esa característica, pues pueden usar ustedes esa palabra. Vamos a ver, por aquí tenemos otra. Ilapso. ¿Habían oído la palabra ilapso? Bueno, esa también está en el diccionario. Y fíjense, dice, es una especie de éxtasis, contemplación, durante la cual parece uno suspenderse todas las sensaciones exteriores y quedas así como si tu espíritu estuviera en un estado de quietud y arrobamiento. Vamos, entonces ahora puedes decir, espérame, no me interrumpas, que estoy en ilapso, estoy de esas veces, estás todo relajado, como estás allá en contacto con el universo, cosas así. Entonces esta palabra está bonita, estar en ilapso. Así que hay que tomar nota para después usarlas. Y vamos con una más. La palabra truismo. No es altruismo, es truismo. Bueno, ese truismo lo pueden ustedes usar para cuando se refieran a una verdad obvia y trivial, lo que de otra manera se puede llamar una perogrullada, que es otra palabra interesante de la que alguna vez contaremos la historia. Pero fíjense, truismo es algo así como decir, hoy en la noche se va a ocultar el sol. Si yo lo digo, alguien me dice, pues claro, es obvio, es un truismo, es tan obvio, ¿verdad? Si yo suelto esta pluma, se va a caer. Ah, caray, sí se cayó. Es un truismo porque son verdades demasiado obvias. Eso también se conoce como perogrulladas, pero esta vez no voy a contar la historia de perogrulladas porque me la voy a guardar para contárselas en otro programa porque es larguita y además es muy, muy interesante. Bueno, creo que es momento de que veamos la solución al juego de palabras que muchos de ustedes acertaron. Así que, ok, vamos a ver las soluciones. Adelante. Muy bien, de la primera, de cebolla sale cabello. Muy bien. De bailó sale labio, que ahí está también en la cabeza. De cabo, pues sí, sale boca. Y de millaje sale mejilla. Ya ven, todas esas 4 palabras son cosas que tenemos en la cabeza. Muchos de ustedes lograron descifrarlo acertadamente. Así que yo les agradezco. Y ahora lo que vamos a ver es quién se lleva el libro de David Canales, La Ruta del Olvido. Quise hallar el olvido al estilo Jalisco. Me acuerdo de esa canción con ese libro. Entonces, pues miren, aquí lo que vamos a hacer es rápidamente, aquí pues como no tengo quien me asista con esto, yo cierro los ojos, muevo los papelitos, sin ver, sale uno, y aquí está quien se va a llevar la ruta del olvido, para que no se le olvide recogerlo. Pues miren, esta vez le tocó a Esther Segovia Gutiérrez. Pues Esther, muchas gracias, que por otro lado, pues sí, me dices cabello, boca, mejilla y labio de la colonia Fabriles. Esther, ven por tu libro, está muy padre, recientemente lo acaban de presentar en la Feria del Libro y es una muy buena oportunidad y además, ¿sabes qué? Lo dejó autografiado el autor, así que muy buena oportunidad, no la dejes ir. Y por lo demás, pues yo creo que ya no me queda más que agradecerles que me hayan acompañado en este viaje buscando mitos para desmontarlos, refiriéndonos a historias del lenguaje, y pues reiterar la invitación para que el próximo martes, que se acerca el Día de Muertos, a ver qué hacemos, el próximo martes tenga lista la mesa, porque ya sabe, aquí vamos a tener listas las palabras. Hasta la próxima.